Natalia siempre había esperado con ansias el día de su graduación. Después de años de esfuerzo y dedicación, finalmente había llegado el momento de cerrar un ciclo y comenzar una nueva etapa en su vida. La ceremonia de graduación se había celebrado en una tarde cálida de primavera, con todos sus amigos y familiares presentes para felicitarla. Los aplausos resonaban en el auditorio, mientras los graduados subían uno a uno al escenario para recibir sus diplomas. Natalia se sentía emocionada, orgullosa de lo que había logrado. Llevaba puesto el tradicional birrete y toga, y aunque la ceremonia había sido larga, cada momento valía la pena. Sus padres estaban en la primera fila, sonriéndole con orgullo. Entre ellos estaba Marcos, su novio de los últimos 3 años, quien también la observaba con una mirada de admiración. Sin embargo, en medio de toda esa alegría, Natalia no pudo evitar sentir una mezcla de emociones contradictorias. Sabía que la graduación marcaría el final de muchas cosas, el final de su vida universitaria, el fin de una rutina que había conocido durante tanto tiempo, y también el final de ciertas relaciones que había mantenido durante esos años. Después de la ceremonia, la universidad había organizado una fiesta de graduación en un elegante salón cercano al campus. Los graduados se reunieron para celebrar con música, comida y brindis interminables. Natalia, junto con sus amigos más cercanos, se entregó por completo a la celebración. Los brindis se sucedían uno tras otro y el ambiente festivo la hacía sentir libre, sin preocupaciones. Marcos estuvo a su lado durante gran parte de la noche, pero en algún momento él tuvo que irse temprano por una cita de trabajo al día siguiente. Natalia lo despidió con un beso y le dijo que lo vería pronto. Lo que no imaginaba era que esa noche terminaría de una manera completamente inesperada. La fiesta seguía en su apogeo cuando Santiago, un antiguo compañero de clases de Natalia, se acercó a ella. Santiago había sido parte de su vida universitaria desde el primer semestre, y aunque nunca habían sido particularmente cercanos, siempre hubo una conexión sutil entre ellos. Habían compartido varias clases y algunos proyectos en grupo, pero su relación nunca había pasado de ser una amistad cordial. «¡Felicidades, Natalia!», dijo Santiago con una sonrisa mientras levantaba su copa para brindar. «Gracias, Santiago», respondió ella, levantando su copa también. «No puedo creer que esto ya se haya acabado». Santiago asintió. «Sí, es una locura. Parece que fue ayer cuando estábamos perdidos en el campus en nuestro primer día». Ambos rieron, recordando aquellos tiempos. La conversación fluyó con naturalidad y poco a poco la nostalgia del pasado comenzó a apoderarse de ambos. Hablaron de los profesores, de las clases difíciles, de los momentos divertidos que habían vivido con sus amigos. El alcohol corría sin pausa y Natalia comenzó a sentir cómo sus inhibiciones se desvanecían lentamente. A medida que la noche avanzaba, Santiago y Natalia se fueron alejando del bullicio de la fiesta. Salieron al jardín del salón, donde la música y las luces de la fiesta se escuchaban en la distancia. Estaban solos, envueltos en la tranquilidad de la noche. «Es extraño pensar que ya no volveremos a vernos tan a menudo», dijo Santiago, mirando a Natalia con una expresión más seria. «Sí lo es», respondió Natalia. «Supongo que todos tomaremos caminos diferentes». Santiago la miró fijamente durante unos segundos, antes de acercarse un poco más. «Natalia, siempre he sentido que había algo especial entre nosotros. Sé que nunca hablamos de esto antes, pero no quería dejar pasar esta oportunidad sin decirte cómo me siento». Natalia se quedó en silencio, sorprendida por la confesión de Santiago. Sabía que él siempre había sido amable con ella, pero nunca había pensado que pudiera sentir algo más. Las palabras de Santiago la tomaron por sorpresa, y su mente, ligeramente nublada por el alcohol, no sabía cómo reaccionar. Los segundos pasaron lentamente mientras Natalia intentaba procesar lo que Santiago acababa de decir. Parte de ella quería detenerse, pensar en lo que estaba ocurriendo y dar un paso atrás. Sabía que estaba en una relación con Marcos y que cualquier cosa que sucediera con Santiago esa noche podría poner en peligro lo que había construido con él. Sin embargo, otra parte de ella, una que hasta ese momento había estado dormida, comenzó a despertarse. Santiago la miraba con expectación, esperando una respuesta. Y aunque Natalia sabía que debía poner fin a la conversación, no pudo evitar sentir una atracción creciente hacia él.
Había algo en la manera en que la miraba, en la cercanía de su cuerpo, que despertaba en ella emociones que no había sentido en mucho tiempo. La mezcla de nostalgia, alcohol y la emoción del momento hizo que su juicio se nublara aún más. «Santiago, yo…», comenzó a decir, pero sus palabras se desvanecieron antes de poder terminar la frase. Antes de que pudiera continuar, Santiago se inclinó hacia ella y la besó suavemente en los labios. Fue un beso inesperado, pero Natalia no se apartó. En lugar de eso, sintió cómo su cuerpo respondía, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía tiempo. Cerró los ojos y se dejó llevar por el beso, olvidándose por completo de todo lo demás. El beso se profundizó, y durante esos instantes, todo lo que existía era Santiago y ella. La conexión que siempre había sentido con él, aunque nunca lo hubiera admitido, ahora era más real que nunca. Sus emociones la dominaban, y ya no importaba que estuviera con Marcos, ni que lo que estaba haciendo estuviera mal. Lo único que importaba en ese momento era lo que sentía. Finalmente, se separaron, ambos respirando agitadamente. Santiago la miró con una mezcla de deseo y sorpresa, como si tampoco hubiera esperado que las cosas llegaran tan lejos. «Lo siento», murmuró Santiago, aunque su voz no reflejaba arrepentimiento. Natalia se llevó una mano a los labios, todavía sintiendo el calor del beso. «No, no lo sientas», respondió en voz baja, sin saber realmente qué estaba diciendo. Estaba confundida, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que lo que acababa de suceder era inevitable. Después del beso, Natalia se quedó de pie, inmóvil, mientras Santiago la miraba expectante. Sabía que lo que acababa de suceder estaba mal, que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. La culpa comenzó a asentarse lentamente en su mente, pero al mismo tiempo, una parte de ella seguía sintiendo esa atracción por Santiago, esa emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. «Debería irme», dijo finalmente, dando un paso hacia atrás, alejándose de Santiago. «Lo entiendo», respondió él, aunque en su mirada se podía ver que no quería que se fuera. Natalia comenzó a caminar de vuelta hacia el salón, pero su mente seguía enredada en lo que acababa de suceder. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? Tenía una relación con Marcos, un hombre que la amaba y con el que había compartido los últimos años de su vida. Y sin embargo, en un solo momento, todo eso parecía haberse desvanecido en la emoción del instante. Cuando llegó al salón, la fiesta seguía en pleno apogeo. Las luces parpadeaban al ritmo de la música y sus amigos seguían bailando y celebrando como si nada hubiera cambiado. Pero para Natalia, todo había cambiado. Se sentía ajena a la celebración, como si estuviera observando todo desde una distancia insalvable. Buscó un rincón apartado donde pudiera sentarse y pensar en lo que había sucedido. Se llevó las manos a la cabeza, intentando aclarar sus pensamientos, pero la culpa seguía aplastándola. Sabía que no podía contarle a nadie lo que había pasado, y mucho menos a Marcos. Lo que había hecho era algo que nunca podría deshacer, y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, Santiago se acercó a ella una vez más. Se sentó a su lado, sin decir nada, pero la tensión entre ellos era palpable. «¿Estás bien?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Natalia lo miró, sin saber qué responder. «No lo sé», admitió en voz baja. «Esto no debió haber pasado». Santiago asintió lentamente, pero no parecía arrepentido. «Lo sé, pero no puedo evitar sentir que algo nos llevó a este momento. Siempre hubo algo entre nosotros, ¿no?». Natalia suspiró. Sabía que había algo de verdad en sus palabras, pero también sabía que no justificaba lo que había sucedido. «Eso no lo hace correcto», respondió, aunque su voz carecía de convicción. Después de la fiesta, Natalia regresó a su casa sola. El trayecto de vuelta fue un torbellino de emociones. El peso de lo que había hecho seguía presente, pero también sentía una extraña emoción, una mezcla de euforia y culpa que la confundía aún más. Sabía que no podría dormir esa noche.
no con todo lo que estaba ocurriendo en su mente. Cuando llegó a casa, encontró a Marcos profundamente dormido en la cama. Lo observó por unos momentos, sintiendo una punzada de culpa en su pecho. Él había confiado en ella. La había dejado quedarse en la fiesta sin pensar ni por un segundo que algo como lo que había pasado podría ocurrir. Natalia se sentó en el borde de la cama, mirándolo dormir. Sabía que lo amaba, que había construido una vida con él, pero al mismo tiempo no podía negar que lo que había sentido con Santiago esa noche había sido real. Estaba atrapada entre dos mundos, dos realidades que parecían irreconciliables. Finalmente, se metió en la cama junto a Marcos, aunque no pudo conciliar el sueño. Su mente seguía dándole vueltas a todo lo que había sucedido y se preguntaba cómo iba a manejar la situación de ahora en adelante. Sabía que no podía seguir como si nada hubiera pasado, pero tampoco sabía cómo afrontar lo que había hecho. Esa noche fue larga y solitaria para Natalia. Aunque estaba al lado de Marcos, su mente estaba lejos, atrapada en un laberinto de emociones que no sabía cómo resolver. En los días que siguieron a la fiesta, Natalia no podía dejar de pensar en lo que había sucedido con Santiago. Intentó concentrarse en su vida cotidiana, en su relación con Marcos, pero cada vez que estaba a solas, sus pensamientos volvían inevitablemente a aquel beso en el jardín. La culpa seguía presente, pero también lo hacía la emoción que había sentido en ese momento. Marcos no parecía notar el cambio en Natalia. Seguía siendo el mismo de siempre, cariñoso y atento, y eso solo aumentaba la culpa que ella sentía. Sabía que debería sentirse afortunada de tener a alguien como él en su vida, pero no podía evitar cuestionarse si realmente estaba donde debía estar. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Marcos la tomó de la mano y la miró con una sonrisa. «He estado pensando en lo que sigue para nosotros», dijo. «Tal vez deberíamos empezar a buscar un lugar para vivir juntos, ahora que ambos hemos terminado la universidad». Las palabras de Marcos golpearon a Natalia como una avalancha. Hasta ese momento, había estado intentando no pensar en el futuro, en lo que vendría después de la graduación. Pero ahora, con Marcos hablando de planes a largo plazo, se dio cuenta de que no podía seguir evadiendo la realidad. «Sí, tal vez», respondió, aunque su voz sonaba distante, incluso para ella. Marcos la miró, notando el cambio en su tono. «¿Estás bien? Has estado un poco distraída últimamente». Natalia asintió rápidamente. «Sí, estoy bien. Solo he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado últimamente. La graduación, lo que viene después. Es mucho para procesar». Marcos sonrió, apretando suavemente su mano. «Lo sé, pero estaremos bien. Lo haremos juntos». Las palabras de Marcos debieron haberla reconfortado, pero en lugar de eso, solo la hicieron sentirse más confundida. Sabía que tenía que tomar una decisión, que no podía seguir adelante con su relación con Marcos, mientras ocultaba lo que había sucedido con Santiago. Pero al mismo tiempo, no quería perder a ninguno de los dos. El destino parecía jugarle una mala pasada a Natalia, porque apenas unos días después de aquella conversación con Marcos, se encontró con Santiago de nuevo. Estaba en una cafetería cerca de su casa cuando lo vio entrar. Su corazón dio un vuelco al verlo, y por un momento no supo qué hacer. Quería levantarse y salir antes de que él la viera, pero ya era demasiado tarde. Santiago la había notado. «Hola, Natalia», dijo él, acercándose con una sonrisa tranquila. «¿Te importa si me siento?» Natalia dudó por un segundo, pero finalmente asintió. «Claro, siéntate». Santiago se sentó frente a ella, y durante unos segundos ambos permanecieron en silencio, sin saber cómo comenzar la conversación. Finalmente, fue él quien rompió el hielo. «No he dejado de pensar en lo que pasó en la fiesta», confesó, mirándola a los ojos. «Sé que fue algo inesperado, pero no puedo ignorar lo que siento por ti». Las palabras de Santiago hicieron que Natalia sintiera una mezcla de emociones. Sabía que debía detenerlo, que no podían continuar por ese camino, pero al mismo tiempo no podía negar que sentía lo mismo. «Santiago, comenzó a decir, pero no sabía cómo continuar.
Estaba atrapada entre lo que debía hacer y lo que realmente quería. «No tienes que decir nada», interrumpió Santiago suavemente. «Solo quiero que sepas que lo que pasó esa noche fue real para mí. Y si alguna vez decides que sientes lo mismo, estaré aquí». Natalia lo miró en silencio sin saber qué responder. Las palabras de Santiago solo complicaban aún más sus sentimientos y ahora se encontraba en una encrucijada que no sabía cómo resolver. En los días que siguieron al encuentro en la cafetería, Natalia se sumió aún más en su confusión. Por un lado, tenía a Marcos, el hombre con quien había compartido los últimos años de su vida, el hombre que siempre había sido su apoyo. Por otro lado, estaba Santiago, alguien que había despertado en ella emociones que ni siquiera sabía que existían. Natalia sabía que estaba jugando con fuego. No podía seguir adelante con su relación con Marcos mientras tenía esos sentimientos por Santiago, pero tampoco podía simplemente dejar de sentir lo que sentía. Estaba atrapada en un conflicto interno que la consumía cada vez más. Sabía que lo correcto sería hablar con Marcos, decirle la verdad, pero temía destruirlo todo. La relación que habían construido, los planes de futuro, la confianza que habían compartido. Un día, mientras estaba sola en su habitación, Natalia no pudo soportar más el peso de sus pensamientos. Se tumbó en la cama y cerró los ojos, pero las imágenes de Santiago y Marcos se entrelazaban en su mente, haciéndola sentir atrapada en un callejón sin salida. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, pero ninguna opción parecía fácil. Sus pensamientos la llevaron de nuevo a aquella noche en la fiesta de graduación, al beso robado en el jardín con Santiago. Recordaba la emoción que había sentido en ese momento, la chispa que había encendido algo en ella, pero también sentía la culpa que había cargado desde entonces. Cada vez que estaba con Marcos, el recuerdo de Santiago aparecía de manera inevitable, y eso solo la hacía sentir más dividida. Las palabras de Santiago en la cafetería también resonaban en su cabeza. Él había sido claro, estaba dispuesto a esperar, a darle espacio para que decidiera, pero ese mismo espacio solo había hecho que las dudas de Natalia se intensificaran. ¿Cómo podía elegir entre el amor y la estabilidad que tenía con Marcos y el deseo y la emoción que sentía por Santiago? Finalmente, una tarde, mientras Marcos estaba fuera de casa, Natalia decidió llamar a Santiago. No sabía exactamente qué iba a decirle, pero sentía que necesitaba hablar con él para aclarar sus propios sentimientos. Después de unos pocos timbrazos, Santiago respondió al teléfono. «Hola, Natalia», dijo con una voz suave, pero cargada de expectación. «Hola, Santiago», murmuró ella sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Necesito hablar contigo». «Claro», respondió él sin dudar. «Dime dónde y cuándo». Natalia lo citó en el mismo parque donde solían reunirse cuando estaban en la universidad. Sabía que el lugar traería recuerdos de una época más simple, pero también sabía que allí podría hablar con Santiago sin sentir tanta presión. Cuando llegó al parque, Santiago ya estaba esperándola, sentado en un banco bajo la sombra de un gran árbol. Al verla, se levantó y le sonrió de manera reconfortante. «Me alegra que hayas venido», dijo él acercándose. Natalia asintió, aunque su mente estaba llena de dudas. Se sentaron en el banco y durante unos momentos el silencio fue su única compañía. Santiago esperó pacientemente a que ella hablara primero. «Santiago», comenzó finalmente Natalia con la voz temblorosa. «No sé qué hacer. Estoy completamente dividida. Lo que pasó entre nosotros fue inesperado, pero no puedo seguir ignorando lo que siento. A la vez, no puedo traicionar a Marcos. No sé cómo manejar esto». Santiago asintió lentamente, entendiendo la tormenta emocional que Natalia estaba atravesando. «Sé que no es fácil, Natalia. Nunca quise ponerte en esta situación, pero tampoco puedo fingir que lo que pasó no fue real. Lo que siento por ti no es solo algo pasajero». Las palabras de Santiago la golpearon con fuerza. Sabía que él hablaba desde el corazón, pero también sabía que la situación se complicaba aún más con cada palabra que decía. «Pero no puedo hacerle esto a Marcos», dijo ella, casi en un susurro. «Él ha estado a mi lado todo este tiempo, y ahora siento que lo estoy traicionando».
Y no te estoy pidiendo que lo traiciones, respondió Santiago con calma. Solo quiero que seas honesta contigo misma. Si decides que lo nuestro no puede ser, lo aceptaré. Pero si sientes algo por mí, quiero que lo reconozcas, para que podamos enfrentarlo juntos. Natalia bajó la mirada, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Sabía que Santiago tenía razón. Tenía que ser honesta consigo misma antes de poder tomar cualquier decisión. Pero también sabía que, sin importar lo que decidiera, alguien terminaría lastimado. Finalmente, se levantó del banco, incapaz de soportar más la presión de la situación. Santiago, necesito tiempo. No puedo tomar una decisión ahora. Lo siento, ahora. Santiago asintió, comprensivo. Tómate el tiempo que necesites, Natalia. Aquí estaré cuando estés lista. Con esas palabras, Natalia se alejó del parque, sabiendo que aún le quedaba un largo camino por recorrer antes de encontrar las respuestas que necesitaba. Natalia respiró hondo, sintiendo cómo sus emociones se desbordaban. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre ellos, pero también sabía que ya no podía seguir evitando la realidad. Santiago, lo que pasó en la fiesta, no puedo dejar de pensar en ello, comenzó con la voz temblorosa. Pero también sé que estoy con Marcos. Lo que siento por ti me confunde, pero no quiero lastimarlo. Santiago la miró fijamente. Sus ojos reflejaban comprensión, pero también un profundo deseo. Lo entiendo, Natalia, dijo suavemente. Pero no puedo ignorar lo que siento por ti. No puedo fingir que esa noche no significó nada para mí. Sé que estás con Marcos y no quiero meterme en tu vida, pero siento que algo más fuerte nos une. Natalia sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Las palabras de Santiago la sacudían profundamente, porque en el fondo ella también sentía lo mismo. Sin embargo, la lealtad que sentía hacia Marcos la mantenía en una constante lucha interna. No puedo simplemente olvidar lo que ha pasado, Santiago, murmuró, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas. Pero tampoco puedo destruir lo que tengo con Marcos. No es justo para él. Santiago dio un paso hacia ella, sus ojos fijos en los de Natalia. No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo quiero que seas honesta contigo misma. No quiero que tomes una decisión apresurada, pero si en algún momento sientes que lo nuestro vale la pena, estaré aquí, esperando. Las palabras de Santiago la dejaron sin aliento. Sabía que lo que él le estaba ofreciendo era algo real, pero también sabía que cualquier decisión que tomara afectaría a todos los involucrados. Y eso la aterraba. Se quedó en silencio durante unos momentos, intentando procesar todo. Finalmente dio un paso atrás, intentando poner distancia entre ellos. Santiago, no puedo tomar una decisión ahora. Necesito tiempo para pensar, dijo con la voz rota. Él asintió, respetando su deseo. Tómate todo el tiempo que necesites, pero recuerda que lo que siento por ti no va a desaparecer de la noche a la mañana. Esa noche, Natalia no pudo dormir. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Santiago y sentía la culpa hacia Marcos crecer en su interior. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero el peso de ambas opciones la aplastaba. Durante los días siguientes, Natalia intentó comportarse de manera normal. Mantuvo su relación con Marcos como si nada hubiera pasado, pero en su corazón sabía que estaba ocultando algo que tarde o temprano saldría a la luz. Cada vez que Marcos la miraba con cariño o la abrazaba, el nudo en su estómago se hacía más grande. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Marcos detuvo su paso y miró a Natalia con seriedad. ¿Hay algo que quieras decirme?, Zrenia preguntó de repente. El corazón de Natalia se detuvo por un segundo. ¿Cómo podía haberlo sabido? ¿Había algo en su comportamiento que lo hubiera delatado? ¿Qué te hace pensar eso?, Zrenia preguntó, intentando sonar despreocupada. Marcos suspiró, frotándose las sienes. No lo sé, Natalia. Has estado distante últimamente, como si algo te preocupara. Si hay algo que no me estás diciendo, prefiero que seas honesta. Las palabras de Marcos perforaron el corazón de Natalia. Sabía que tenía que contarle lo que había sucedido, pero al mismo tiempo temía perderlo para siempre. No es nada, mintió finalmente, su voz temblando ligeramente.
Solo he estado un poco estresada con todo lo de la graduación y lo que vendrá después. Marcos la miró durante unos segundos más, como si estuviera intentando leer su mente. Finalmente asintió, aunque no parecía del todo convencido. Después de aquella conversación con Marcos, Natalia supo que no podía seguir ocultando lo que sentía por Santiago. La culpa la estaba consumiendo desde dentro, y cada día que pasaba, la situación se volvía más insoportable. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto o arriesgarse a perder a ambos. Una noche, después de que Marcos se había quedado dormido, Natalia se levantó de la cama y caminó hasta el balcón. El aire fresco de la noche acariciaba su piel mientras miraba las estrellas, intentando encontrar una respuesta en el cielo. Se sentía atrapada entre dos mundos. Por un lado, estaba Marcos, el hombre con quien había compartido tanto y a quien amaba profundamente. Por otro lado estaba Santiago, el hombre que había despertado en ella emociones que ni siquiera sabía que existían. Sabía que cualquier decisión que tomara rompería el corazón de alguien, y eso la aterraba. Esa noche, mientras estaba de pie en el balcón, tomó una decisión. No podía seguir viviendo con esta doble vida. Tenía que ser honesta con Marcos, aunque eso significara perderlo para siempre. A la mañana siguiente, Natalia se armó de valor y decidió que era el momento de contarle todo a Marcos. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría destruir su relación, pero también sabía que no podía seguir ocultándole lo que había pasado. «Marcos, tenemos que hablar», dijo con voz temblorosa mientras se sentaban en el sofá del salón. Marcos la miró con preocupación, notando la seriedad en su tono. «¿Qué pasa, Natalia?» Natalia tomó aire, sintiendo cómo el nudo en su estómago se hacía más grande. «Hay algo que no te he dicho. Algo que sucedió en la fiesta de graduación». Marcos frunció el ceño, su expresión cambiando de preocupación a confusión. ¿Qué sucedió? Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Natalia mientras le contaba todo. Le habló de Santiago, del beso en el jardín, de los sentimientos que había estado intentando negar. Marcos escuchaba en silencio, su rostro cada vez más tenso a medida que las palabras de Natalia llenaban la habitación. Cuando finalmente terminó, el silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos se levantó del sofá, caminando de un lado a otro de la habitación, visiblemente enfadado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Component Placement preguntó finalmente, su voz cargada de dolor. «No lo sé», respondió Natalia, las lágrimas corriendo por su rostro. «Tenía miedo de perderte. Tenía miedo de lo que esto significaría para nosotros». Marcos la miró durante unos segundos, su expresión una mezcla de incredulidad y tristeza. «No puedo creer que hayas hecho esto, Natalia. Pensé que lo nuestro era real». Las semanas que siguieron a la confesión fueron las más difíciles en la vida de Natalia. Marcos se distanció de ella, y aunque no terminó la relación de inmediato, la tensión entre ellos era palpable. Sabía que lo que había hecho había roto algo entre ellos que quizá nunca podría reparar. Marcos ya no la miraba de la misma manera. Las palabras cariñosas y los gestos de afecto se habían desvanecido, y cada día que pasaba, Natalia sentía que lo perdía un poco más. Había esperado que la honestidad pudiera salvar su relación, pero ahora veía que tal vez había sido demasiado tarde. Un día, Marcos la miró con los ojos llenos de tristeza y le dijo lo que más temía escuchar. «No puedo seguir así, Natalia. Lo nuestro ya no es lo mismo. Creo que es mejor que tomemos caminos separados». Las palabras de Marcos fueron como un puñal en el corazón de Natalia. Sabía que lo que estaba escuchando era el resultado de sus propias acciones, pero eso no hacía que el dolor fuera menos intenso. «Lo siento tanto», murmuró, sin saber qué más decir. Sabía que había arruinado lo que tenían y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Marcos no respondió. Solo asintió antes de recoger algunas de sus cosas y salir por la puerta. Después de la ruptura con Marcos, Natalia se sintió perdida. Había puesto todo su esfuerzo en mantener esa relación, y ahora que se había desmoronado, no sabía cómo seguir adelante.
Santiago, por su parte, seguía estando presente en su vida, pero Natalia no estaba lista para comenzar algo nuevo. Se tomó el tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Sabía que había tomado decisiones erradas, que había dejado que sus emociones la dominaran y que, al final, había perdido a alguien importante para ella. Sin embargo, también entendía que era hora de comenzar de nuevo, de aprender de sus errores y de seguir adelante. Pasaron algunos meses antes de que Natalia volviera a ver a Santiago. Esta vez, las cosas fueron diferentes. Ya no sentía la misma confusión ni el mismo conflicto. Sabía que había cerrado un capítulo de su vida y aunque lo que sentía por Santiago seguía ahí, también sabía que tenía que avanzar con cautela. «Sé que lo que pasó fue complicado», dijo Santiago cuando finalmente se vieron de nuevo. «Pero estoy aquí si decides que quieres intentarlo». Natalia lo miró, sintiendo una calma que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que lo que vendría no sería fácil, pero también sabía que estaba lista para un nuevo comienzo. «Tal vez», respondió con una sonrisa suave, «tal vez sea hora de empezar de nuevo».